Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes, cordial saludo para todos nuestros televidentes. Esta tarde estamos nuevamente aquí en su programa Actúe en Derecho. Recuerde, este programa es para usted. La intención de este programa es que usted aprenda, que usted se asesore, que usted conozca sus derechos, que si tiene algún problema usted pueda hacérnoslo saber a través de nuestras líneas telefónicas 648-4820 o a través de nuestro número de WhatsApp 310-22-23-051. Recuerde, por el número de WhatsApp no le vamos a contestar. Por el número de WhatsApp usted nos va a escribir un mensaje de texto, nos va a enviar un audio, nos va a enviar, si se anima, un video dándonos su inquietud, contándonos su pregunta, para que aquí nuestro invitado se la resuelva. Hoy vamos a hablar de un tema que todos ustedes nos han sugerido, que nos han pedido, y es el tema de la propiedad horizontal. Vamos a tener con nosotros esta tarde al doctor Ramiro Serrano, ya es abogado de la casa, nos ha acompañado en diversas oportunidades y va a estar resolviendo todas esas inquietudes que ustedes tengan en materia de propiedad horizontal. Recuerde, la propiedad horizontal está regulada por la ley, está reglamentada y pues hay que seguir ciertos pasos y cumplir ciertas normas para constituir una propiedad horizontal. Pero sin más preámbulos, entonces les voy a presentar a nuestro invitado. Abogado Ramiro Serrano, bienvenido. ¿Cómo me le va, mi doctora Marlene? Un gusto volver a estar en su programa de Actúe en Derecho y poder colaborarle a toda la población del oriente colombiano sobre las inquietudes sobre derecho urbano y propiedad horizontal. Gracias por la invitación, doctora Marlene. Bueno, doctor Ramiro, vamos a contarle a nuestros televidentes, digamos así de manera somera, ¿qué es la propiedad horizontal? Bueno, la propiedad horizontal se hace referencia a las copropiedades o unidades residenciales tales como edificios, conjuntos y cierto tipo de urbanizaciones cerradas, en las que se comparten áreas comunes, zonas verdes, pasillos, ascensores, escaleras, terrazas y vías, entre otros. En Colombia, las leyes establecen que se debe comenzar la constitución de una propiedad horizontal con la elaboración de una escritura pública, para luego inscribirla en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Realizada esta inscripción, surge la persona jurídica a que se refiere esta ley. Bueno, doctor Ramiro, lo cortó nuestra nota con texto, pero cuéntenos qué es la propiedad horizontal, así como más cercano a la realidad. Bueno, hagamos la cuestión más sencilla, doctora Marlene. En el año de 1948 fue cuando empezó a hablarse de la propiedad horizontal, que era darle a aquella figura que antes se utilizaba, que era la comunidad, y que era precisamente las servidumbres que se establecían, darle una estructura jurídica. Después entró siendo un elemento de derecho urbano, donde era un estilo de construcción donde se le generaba a la persona jurídica. Como decía precisamente nuestro programa de Actúe en Derecho, es una combinación entre áreas privadas y áreas comunes. Para entender, yo siempre utilizo un ejemplo muy sencillo para entender lo de la propiedad horizontal. Tomemos el caso que yo tengo con mi señora un apartamento, llego y digo, bueno, el apartamento es de los dos, pero ¿de quién es la sala? ¿De quién es el comedor? ¿O de quién es determinada situación? Área de la casa. Nosotros decimos, no, es de los dos. En la propiedad horizontal, la comunidad le genera propiedades sobre el inmueble
y lo demás entra a ser áreas comunes específicamente. Esa fue la idea de la propiedad horizontal que ha evolucionado en Colombia, y la ley 675 del 2001, que el próximo martes cumple 20 años, doctora Marlene, 20 años de haber estado precisamente en el mercado, o que está funcionando, y ahorita está el proyecto de ley 301 del 2021, donde está queriendo, para mi concepto, tergiversar la filosofía del trabajo que se ha hecho, sabiendo que esta legislación, la ley 675 del 2001, ha tenido reconocimientos a nivel internacional, ha sido copia en legislaciones como el caso de Argentina, como el caso de Panamá, que ha tomado con mucho respeto la ley 675 del 2001. Muy bien, doctor. Yo creo que ya nuestros televidentes quedaron ilustrados. Y ya empiezan nuestros televidentes, como es costumbre en este programa, doctor Ramiro, a escribirnos. Tenemos el siguiente mensaje de WhatsApp. Dice nuestro televidente: en una propiedad horizontal donde hay propiedades comunes, se pueden construir piezas debajo de las gradas y encerrar el antejardín sin ninguna consolidación con los demás dueños. Atentamente, Mariluz. Bueno, imagino que será sin alguna conciliación con los demás dueños. ¿Qué le podemos decir a Mariluz, doctor Serrano? Bueno, Mariluz, jamás, ¿no? Jamás, jamás, eso sí lo digo jamás. A ver, cuando se inicia una licencia de construcción, antes de que se diera una licencia de visto bueno de propiedad horizontal, hay que pedirle permiso al municipio. Eso se adelanta bajo una licencia de construcción, ¿sí? El cual el municipio genera una resolución, esa resolución, o la curaduría, una resolución que es ley de la República, en el cual le permite construir determinadas áreas y que el edificio sirva para determinados usos. Esa es la situación. Yo cambiar el área construida, cambiar el diseño arquitectónico, cambiar el diseño estructural o cambiarle el uso a una propiedad, requiero pedirle permiso al municipio. O si no, estaría generando sanciones urbanísticas, que se generan multas por metro cuadrado de alteración de las áreas comunes. Entonces empecemos con eso. Es decir, no, personalmente no se puede. La ley 675 del 2001, en el artículo 46, el numeral quinto, que es donde se encuentra identificado lo que es la licencia urbanística a través del reglamento de propiedad horizontal, establece que para realizar cualquier modificación se requiere el 70% de los coeficientes de copropiedad, reunión que deberá hacerse de manera presencial. Además, ¿cuál sería el trámite? Primero, obligatoriamente tendría que pedirse permiso en la curaduría, en el caso de Bucaramanga, para ver si se puede aumentar el índice de construcción. Después de hacer la consulta, ir a una asamblea general de copropietarios, ser aprobado con el 70%, sacar la respectiva licencia, hacer la reforma del reglamento de propiedad horizontal y realizar en realidad las construcciones. Si vamos a alterar, si vamos a desafectar, es decir, si vamos a aumentar el área privada construida, tenemos que cambiar todos los coeficientes de copropiedad. Si son bienes comunes de uso exclusivo, tenemos que irnos al artículo 23 y 24 de la ley 675 del 2001, donde se establece primero que los bienes comunes esenciales, como las circulaciones y las escaleras, no pueden ser bienes comunes de uso exclusivo. Los bienes comunes de uso exclusivo solo pueden ser aquellos bienes comunes no esenciales. Entonces, tampoco se podría utilizar las escaleras ni los pasillos para hacer construcciones respectivas, porque ni como bien común de uso exclusivo, ni como desafectación, es decir, volviéndolo como bien privado. Entonces yo veo la pregunta que nos está haciendo Mario un poquito complicada, ¿sí, doctora? Pero bien complicada y casi imposible, que se puede reclamar hasta por vía policiva, porque es que nadie puede alterar las normas urbanísticas a nivel de su propio capricho. Y entonces aquí no serviría para nada la conciliación. Ella dice que sin conciliar con los vecinos, ni conciliando se puede. No, ni conciliar, es que yo no puedo disponer, doctora, y eso lo hemos hablado en muchísimas reuniones, de la gentileza que usted ha tenido en invitarme a su programa.
En realidad, yo no puedo disponer de algo que no es mío y las áreas comunes no son mías, son de todos. Por eso tengo la obligación de consultar a la comunidad. Y si voy a realizar esas desafectaciones o voy a solicitar que me adjudiquen un bien común de uso exclusivo, tiene un procedimiento especial dentro de la ley. Bueno, doctor Ramiro, tenemos un caso que nos han planteado, ya se lo vamos a dar a conocer, con el patrocinio de Vanti. Vanti y Sura se unen para cuidar tu presente y proteger tu futuro, con seguros hechos a tu medida. Ingresa a www.segurosura.com.co/Vanti. Hola, muy buenas tardes. La Ley 675 de 2001 estipula que en los reglamentos de propiedad horizontal se debe incluir el respeto ambiental y social de las propiedades. Pero, ¿qué sucede cuando estas propiedades horizontales son afectadas por situaciones ambientales externas? Hoy nos encontramos en el municipio de Floridablanca, donde los habitantes de un conjunto residencial atraviesan por una situación bastante complicada. Con mucha ilusión, atraídos por la belleza, aparente tranquilidad y comodidad de un nuevo hogar, estas familias adquirieron su apartamento. Luego tuvieron que enfrentarse a 24 horas diarias de ruido constante y humo provocados por una empresa cercana. El olor muy fuerte en algunos días que ellos hacen, no sé, me imagino que quema de plumas o pollo, no sé cómo se llama. Hay afectación de la salud, hay una afectación mental por el ruido constante, 24/7, permanentemente, el ingreso de camiones, la obstrucción de las vías. Según lo contaron los voceros de las 168 unidades residenciales que lo conforman, cuando se construyó este conjunto, la empresa de alimentos ya funcionaba en el sector. Pues uno en ese momento no se imagina la dimensión, sobre todo porque una cosa es estar en el primer piso, en la sala de ventas, pero otra cosa es ya estar en un 7º piso o en un 20º y sentir este ruido tan insoportable. Muchos tuvieron que buscar cómo solucionar o al menos minimizar los ruidos y olores que los aquejan diariamente. Me tocó colocar un blackout bastante grande, cerrar un poco con cortinas y aislar con sonido porque precisamente yo trabajo la música y para mí es imposible trabajar así. Durante los más de 7 años que lleva construido, a través de la administración de este conjunto se han enviado diversas solicitudes a las autoridades sin obtener respuesta alguna. Bueno, hemos acudido a la alcaldía para que se mire el plan de ordenamiento territorial. Las respuestas pues han sido muy evasivas, que es una empresa que estando aquí en Florida pues nos dicen ellos que genera empleo y que eso es imposible sacar la empresa de acá. Abogado, ¿qué deben hacer los habitantes de este conjunto residencial para darle solución a esta problemática? Doctor Ramiro, bastante complicada esta situación, ¿no? Pero ¿quién estaba primero? ¿La empresa, la construcción? ¿Qué pasa con el POT? Tenemos varias cositas aquí para analizar. Doctora Marlene, usted mismo lo ha dicho, esa es la importancia de los planes de ordenamiento territorial y los planes básicos de ordenamiento territorial. El derecho a una vivienda sana es un principio constitucional individual y también es un principio de carácter colectivo. El procedimiento a nivel del CEPACA es primero requerir a la alcaldía como lo han hecho, pero se quedaron frenados. Existen otros medios como es las acciones populares y como pueden ser, dependiendo del caso, las tutelas si hay una afectación de carácter individual. ¿Y qué es lo que va a generar esta tutela? Es darle un plazo a la empresa para que genere los controles ambientales requeridos para no alterar esa vivienda digna que se genera. Otra situación puede llegar hasta en la acción popular prohibir en un momento dado el ejercicio de la actividad en dicho lugar. Ahí no importa quién estuvo primero. Si no primero en el tiempo, primero en derecho, no, abogado. No por una sencilla razón, te voy a comentar, porque para eso son los planes de ordenamiento territorial. Ajá, claro.
Claro. Que la gente ve en los planes de ordenamiento territorial muchas veces un juego, y es planear la ciudad para poder identificar dónde queda la industria, dónde queda el comercio, cuál es el comercio de mayor, ¿no? Esa es dónde debe quedar lo residencial, y de ahí se genera lo esencial. Doctora Marlene, en muchos programas que tú has trabajado la parte ambiental, vemos que las obligaciones ambientales son obligaciones que no se generan en el tiempo. Es que no le estamos quitando el derecho de que la industria quede ahí, sino que cumpla con las normas ambientales y no afecte esa vivienda digna que constitucionalmente está protegido. Ese es el camino a seguir. Yo mandándole cartas a la alcaldía, pues en realidad pues termino como los adolescentes, mandando cartas de amor, pero que la alcaldía no puede ejercer en una u otra forma otro tipo de acción, porque tenemos que hacerlo por medio de un fallo judicial donde esté protegiendo un derecho colectivo o un derecho individual, porque aquí lo de la empresa, ¿qué les protege? Primero les protege ya el derecho que tú estás hablando, el derecho de estar ahí, el derecho a la propiedad, a ellos los está protegiendo todo eso, pero las normas ambientales, sí esas es obligatoria, ¿no? Usted tiene que ir adecuándose a las normas ambientales. A la norma ambiental. Yo no puedo, buen abogado. Ya lo empezaron a llamar, doctor Ramiro. Puede tomar el ejemplo, mi doctora Marlene, con el caso de las bolsas de basura, la negra, la azul, la negra, la verde y la blanca. Yo no puedo decir a mí desde chiquito, a mí no me enseñaron a clasificar en eso, hoy no tengo la obligación de hacerlo. Ajá, las normas sí, ambientales empiezan a regir desde el momento en que están establecidas. Y veo que ahí es una afectación ambiental. Al ser una afectación ambiental, tiene que reclamarse como tal. Como tal. Bueno, doctor Ramiro, ya a esta hora de la tarde tenemos ya a una televidente que nos contacta a través del 648-4820. Sonia, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo me le va? Muy bien, Sonia. Nos llama desde Piedecuesta. Sonia, cuéntele al doctor cuál es su inquietud, cuál es su problema. Doctor, buenas tardes. Doctor, es que acá en Piedecuesta, en un conjunto, tenemos un problema. Hubo la asamblea, se eligió nuevo consejo. El nuevo consejo salieron 9 consejeros, de los cuales ahorita en este momento no hay sino 4, no quedaron sino 4. El que quedó elegido de presidente se fue, y ya ahora hay un vocal quedó como presidente. Bueno, hay 4 consejeros nomás. Ellos se han tomado la pequeña molestia de estar coadministrando, porque no dejan trabajar al señor administrador, no hacen nada por el conjunto, no, mejor dicho, estamos manos abajo todo el conjunto. Y se pasó una anulación de la asamblea, y ya para casi 3 meses, 2 meses pasaditos, y no nos ha salido ningún fallo. ¿Qué podemos hacer nosotros los propietarios de acá del conjunto? A ver si el doctor nos puede hacer el grande favor y nos orienta. Porque doctor Ramiro, ¿qué le podemos decir a Sonia? ¿Tiene una problemática bastante común o no es común este tipo de problemáticas? Muy común, doctora Marlene, y creo que esto nos han hecho varias preguntas en varios programas. Yo siempre he dicho que en las propiedades horizontales hay 2 decisiones, unas que son políticas y otras que son administrativas. Las políticas son las que se toman en las asambleas, eso es por votos. La gente muchas veces vota en forma emocional, y las administrativas son las que toman los consejos y toman los administradores de propiedad horizontal. Es cierto, como dice nuestra televidente Sonia, que muchas veces los consejos de administración tienden a coadministrar. La única solución que se puede generar cuando dentro del quórum que se exige para el consejo de administración, que tiene, en este caso, si eran 7 personas y 4 dejaron de asistir, el revisor fiscal, el administrador, el consejo de administración, un 20% de los coeficientes de copropiedad
como lo establece el artículo 39 de la Ley 675 del 2001, pueden citar a asamblea para generar, para llenar esas vacantes que se están generando. ¿Por qué razón? Primero, esas personas no han renunciado, sino han dejado de asistir. Y yo digo renunciado porque es que las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Si a mí me nombró la asamblea, pues el único que le puedo yo renunciar o destituirme es la misma asamblea o un juez de la República. Entonces, cuando vemos que en realidad se ha perdido el orden, ahora veamos el comportamiento del Consejo. El comportamiento del Consejo, acordémonos que a la luz de la Ley 222 de 1995, los miembros del Consejo, la responsabilidad de los administradores, esta ley habla sobre la responsabilidad de los administradores, responden hasta por culpa leve por sobrepasarse, por acción u omisión, ¿sí? En un momento dado en la toma de sus decisiones. Y en este momento estas personas estarían arriesgándose a que fueran en un momento dado requeridos con una rendición de cuentas. Ahora, dámosle la solución a Sonia. Consígase el 20% de coeficientes de copropiedad y cite asamblea para el nombramiento del consejo. Esa es la solución que, si el consejo de administración, si la administradora, ni el revisor fiscal de la copropiedad ha citado asamblea, consígase el 20% y le invito a que lea el artículo 39 de la Ley 675 del 2001, donde le va a dar precisamente la alternativa y la forma de hacerlo. Muy bien, entonces Sonia ya oyó, poner manos a la obra que tiene solución, puede solucionar su tema. A esta hora de la tarde saludamos a todos nuestros fieles cibernautas que a esta hora se conectan por Facebook. Tenemos a Hernando Suárez Colorado, que nos saluda desde la ciudad de Pereira. Tenemos a Jacqueline Cala, tenemos a Wilson Freddy Cuesta Palacios, que se conecta desde Quibdó. Un saludo cordial para esta hermosa ciudad. Tenemos a Gloria García Reyes, tenemos a Adolfo Gallardo desde la fría Pamplona, tenemos a Hernando Suárez Colorado, tenemos a Nieve Ocampo, tenemos a Rosalvira Alvarado, fiel televidente desde la ciudad de Bogotá, tenemos a Juan Carlos Castañeda, también fiel televidente, tenemos a Cecilia PS, tenemos a Mari Tere, tenemos a Yolanda Becerra Claro y tenemos a Olga Sánchez. A través del Facebook Live también nos hacen preguntas como esta que nos hace uno de nuestros cibernautas. Dice, por favor, doctor, en el proyecto de modificación de la Ley 675, en el punto que el ente de control serían las alcaldías, me parece grave que se politice la propiedad horizontal y además no están capacitadas. ¿Cuál cree usted sería el ente de control más idóneo? Mil gracias. Abogado, ¿qué consejo podría usted? Me alegra muchísimo que se haya leído el proyecto. Generalmente los copropietarios ni leen los reglamentos de propiedad horizontal cuando compran un edificio. Y en realidad muchos estudiosos de derecho, como el caso de Luis Guillermo Velázquez, Jorge León, Andrés Martínez, varios que estamos trabajando en esta línea, nos hemos dedicado a estudiar el proyecto de ley y en realidad es algo que nos tiene muy preocupados, doctora. Voy a comentarle por qué. Porque resulta que, primero dentro del aspecto sancionatorio, que yo creo que la Corte tumbaría dicha decisión porque ya hay un fallo, cuando una vez le dieron funciones judiciales a las inspecciones de policía, tal vez acordémonos, y la Corte dijo, pues ahorita quieren meter en esta ley que el ente juzgador de los comportamientos, ¿sí?, de los administradores, el que incumpla, puede ser sancionado por las alcaldías, hasta tal punto que dentro de uno de los elementos que una de las razón tiene Nieve en preocuparse, abogado. Una de las obligaciones que le pusieron al administrador era contestar los derechos de petición.
y la multa es como de 15 millones de pesos si no contesta un derecho de petición. Y resulta que entonces entra a violar el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Nacional, porque la persona puede ser juzgada 2 veces por el mismo asunto, porque le pueden generar el desacato establecido en la ley, como también puede entrarlos a sancionar las autoridades municipales. Fuera de eso se inventan, porque se han inventado, de que si el administrador no funciona, también responden civilmente, ¿sí? Civilmente entran a responder los miembros del Consejo de Administración. Y para más meterla, doctora Marlene, ¿no? Para escandalizarse un poco más, dice que la legitimidad en la causa la puede tener cualquier copropietario, ya no es la asamblea, es decir, cualquier copropietario puede iniciar cualquier acción disciplinaria. Abogado, escandalicémonos después de la siguiente pausa comercial. Seguimos con este tema que está muy interesante. Buenas tardes, Actúo en Derecho. Quisiera saber qué son los módulos de contribución en las propiedades horizontales. En las copropiedades son los índices que establecen la participación porcentual de los propietarios de bienes de dominio particular en las expensas generadas por el uso y goce de los bienes y servicios comunes de una parte o sector determinado de un edificio o conjunto de uso comercial o mixto. Bueno, ya a esta hora de la tarde les recordamos a nuestros televidentes que se pueden contactar con nosotros a través del 310-22-23051 enviándonos un mensaje de WhatsApp, un mensaje de audio o, si se anima, un mensaje de video. O nos puede llamar a través del 648-4820. Abogado, continuemos y ya pues de manera breve como para concluir con la idea que traíamos sobre el tema del proyecto de ley que está modificando o que busca reemplazar el tema de las copropiedades. Sí, doctora, porque aquí los minutos son oro. Sí, señor. Y me emociono y termino yo contando todo el proyecto. Pero mira, ya pasó en la Cámara de Representantes las 2 votaciones. Falta ahorita el Senado. Estamos haciendo un poco de lobby a ver si podemos o mutilar un poquitico el proyecto o que se caiga por tiempo en la segunda en esta segunda etapa. Tenemos también de que por inconveniencia el presidente de la República no lo firme, o tendríamos la oportunidad por medio de la Corte en muchos artículos que rayan con la inconstitucionalidad. Yo creo, como Nieves, ella lo planteaba, elaborar doble ente de sancionatorio estaría violando expresamente el debido proceso establecido en el artículo 29. Y fuera de eso, ya hay unos fallos precedentes donde se ha hablado que las autoridades administrativas no pueden proferir fallos. Entonces yo creo que nosotros estamos muy confiados que en realidad eso no salga avante, pero es un proyecto y hay el riesgo de que esto sea aprobado, ya que hay mucha intención, sobre todo por elaborar los entes de registro y los entes de control, que termina en un momento dado termina siendo un negocio particular. Bueno, esperemos entonces que se pueda realmente intervenir para que este proyecto pues sea, como dice el doctor, modificado o por lo menos no pase. Seguimos saludando a nuestros cibernautas. Tenemos a María Inés Vargaseli, tenemos a Lorena Hernández Rincón, tenemos a Arleida Abril, tenemos a José Sandoval. José Sandoval se conecta desde Padilla, Cauca. Tenemos a Pedro Jiménez desde Bogotá, a Olga Sánchez y tenemos el siguiente mensaje que nos envían nuestros cibernautas. Dice Yolanda Becerra Claro, buenas tardes, doctora Marlene y abogados. Desde Cúcuta, una pregunta, ¿qué se debe hacer con una vecina que bota todos los días agua y sale a la calle? Es todo el día. Bueno, me imagino que el agua se empoza y daña el pavimento, se le dice, pero no hace caso. Gracias. Yolanda no nos dice si esto es en una copropiedad o es
o es como en un barrio, abogado? ¿Qué le podemos decir a Yolanda? Bueno, hablemosle si es propiedad horizontal. Si es propiedad horizontal, el artículo 58 y siguientes de la ley 675 del 2001 habla de dos caminos. El 58, cojamos primero el posterior, el 59. Si está dentro de las normas establecidas en el reglamento de propiedad horizontal, que dicha conducta no se puede realizar, se va al Consejo de Administración y por medio del debido proceso puede llegar a sanciones que pueden ser hasta de 2 expensas comunes y que sumadas en el año no pueden ser superiores a 10. Si no está dentro de ese, estamos hablando de un problema de convivencia. Si estamos hablando de un problema de convivencia, tenemos que irnos al comité de convivencia establecido en el artículo 58 de la ley 675 del 2001. Si no podemos en ninguno de esos dos órganos, tenemos un mecanismo judicial adicional que es el Código de Policía. El Código de Policía habla de las conservaciones de los bienes, sean privados o públicos, que deben tener los particulares. Entonces se haría el requerimiento por medio del Código de Convivencia y Código Nacional de Policía. Y esto se adelanta ante las inspecciones respectivas. Por medio de los tipos de proceso, que es el proceso abreviado o el proceso verbal. Abogado, nos pregunta también otro televidente, nos dice, ¿qué hacer con los vecinos fumadores en los balcones? ¿Son los balcones propiedades comunes o son propiedad privada? ¿Qué hacer con los vecinos fumadores? Generalmente antes de cuando nació el Código Nacional de Policía, se podía entrar a restringir sobre dichas situaciones hasta que hubo un fallo de la Corte Constitucional y acordémonos que generó muchísimo malestar, que hasta se podía consumir drogas alucinógenas en los parques y eso generó basados en el libre desarrollo de la personalidad. Eso ha generado un poco de molestias y daña en una u otra forma la convivencia. El consumo de drogas alucinógenas, cigarrillo, marihuana, todo este tipo de situaciones dentro del área privada, desafortunadamente es permitido. Y la ley antitabaco, que es la que en una u otra forma hubiera podido restringir este tipo de situaciones, solo se limitó a entidades de carácter público, bares y sitios de trayectoria pública y aviones, el manejo de la prohibición de fumar cigarrillo. De todos modos, la Corte fue muy clara en manifestar que este tipo de restricciones no se pueden hacer basados en el principio, como decíamos anteriormente, del libre desarrollo de la personalidad. Bueno, a esta hora de la tarde siguen nuestros televidentes escribiéndonos a través del 310-22-23-051 mensajes de texto. Recuerde, si usted quiere que el abogado lo atienda directamente, nos puede llamar a través del 648-4820. Pero a través de WhatsApp tenemos el siguiente mensaje. Dice, buenas tardes. La Asamblea puede elegir un revisor fiscal que tiene a sus suegros viviendo en la copropiedad. Abogado, ¿hay alguna inhabilidad, alguna norma que prohíba esto? No, mira, yo quiero, a ver, generalmente existe un estatuto de la revisoría fiscal, pero la ley 675 del 2001 generó una excepción, doctora Marlene, que hay cosas que puede que uno no comparta, pero que le toca en un momento dado aceptarla. En el artículo 56 de la ley 675, quiero leerla, dice: los edificios o conjuntos de uso residencial podrán contar con un revisor fiscal si así lo decide la Asamblea General de Propietarios. En este caso, el revisor fiscal podrá ser un propietario o tenedor de bienes privados de un edificio conjunto. La excepción a este tipo de figuras está establecido en el artículo 56 de la ley 675 del 2001. O sea que pueden vivir los suegros tranquilamente
y él puede ser el revisor fiscal. No pasa nada. Y es que así fuera comercial, no importa que vivan los suegros, porque ahí no hay un efecto vinculante si fuera Seguimos comercial, con nuestros televidentes que nos siguen escribiendo al 310-22-23-051. Tenemos otro mensaje de WhatsApp. Dice: las áreas comunes de una urbanización se pueden entregar en compensación o negociar con el Estado para poder consolidarse como propiedad horizontal. Les habla Henry Pimiento. Bueno, les escribe Henry Pimiento. Abogado, ¿qué le podemos decir a Henry? Bueno, la pregunta es muy abstracta. Acordémonos que la licencia, para yo generar en un momento dado podría generarla como una concesión, pero es que el Estado no hace concesiones de esas. Me parece, pues, por eso digo que la pregunta me parece un poco abstracta, doctora Marlene. Abogado, ¿y dónde son en las propiedades que son, digamos, ¿cómo se llama?, de interés social? ¿En esas tampoco? No, es que, a ver, acordémonos que todo está basado en una licencia. Y la licencia es la que determina qué áreas son comunes, qué áreas son privadas. El uso que se le dé a las áreas comunes, pues lo determina la Asamblea General de Copropietarios, especificándose con unos quórum determinados. Pero cuando hablo yo del término de concesión, es como si estuviera yo desmembrando la propiedad horizontal. Por eso en realidad no veo la estructura de la pregunta. Sí, pues está como muy ambigua realmente la pregunta. Y a esta hora de la tarde se conectan a través del 648-4820. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Carlos Medina, de Piedecuesta, ¿cómo es? Don Carlos Medina, de Piedecuesta. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes en Piedecuesta. Cuéntele al doctor Ramiro cuál es su inquietud. Bueno, doctor, mire, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros nos quedamos sin trabajo ya al comienzo de la pandemia. A mi esposa, la que le cancelaron el contrato de la empresa que trabajaba, que era de viajes y de tours. Y yo era vendedor de dulces por una fábrica. Nos quedamos sin trabajo, entonces decidimos montar una panadería artesanal, porque no tengo maquinaria, no tengo nada. Lo único que tengo es el hornito donde meto 2 bandejitas de pan. Nosotros vivimos aquí en un conjunto cerrado aquí en Piedecuesta, pero una señora de pronto no le caímos mal y ahí estuvo el problema. Pero nosotros no le hacemos estorbo a nadie y no tenemos con qué trabajar más, sino lo único que me dio es hacer pan. ¿Qué hago? Estábamos vendiendo limonada, estábamos vendiendo jugos, estábamos vendiendo arepitas, todo por fuera. Pero en vista de esto se nos enfermó, no pudimos hacer nada. Entonces yo quisiera saber si hay qué posibilidad hay para efectos de poder tener derecho al trabajo mientras tanto, porque nosotros aquí no le hacemos nada a nadie se perjudicamos. Abogado, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente, a don Carlos Medina? Don Carlos, mira, esta pandemia ha traído una evolución muy grande en cuanto a lo que es el tema que tú has hablado. El trabajo en casa, que ya está siendo muy reglamentado por el Ministerio del Trabajo y han salido muchas normas, han generado la estructura del trabajo en casa. Sobre lo que no se ha legislado es sobre el manejo de la parte urbanística e inmobiliaria. La norma dice que no se altera el uso del suelo cuando en un conjunto residencial yo no tengo apertura de servicio al público. Voy a tomar el ejemplo, la doctora Marlene puede tener su consultorio jurídico en su apartamento. Mientras no genere una apertura al público, mientras tú no vendas ese pan y que llene los pasillos de la gente consumiendo pan, no hay ningún problema.
pero realizar la actividad de panadería para sacarla hacia afuera, no estaríamos generando ninguna violación respecto al uso, y tendríamos que ver, para profundizar un poco más la situación, qué dicen los reglamentos de propiedad horizontal para restringir dicha situación. Lo que no podrías hacer, don Carlos, eso sí no lo puedes hacer, es que dentro del apartamento tú abras una reja para generar venta de pan, porque es que ahí sí yo estoy abriendo un establecimiento de comercio dentro de un apartamento que es de uso residencial. Entonces, yo creo que sí, porque hay que darle la alternativa a la gente que resuelva sus situaciones económicas. Yo creo que lo que tienes que entrar a cambiar es el estilo de comercialización. Y si la comercialización la hace hacia afuera, pues en realidad no está generando ninguna violación urbanística ni inmobiliaria respecto al mismo apartamento. Abogado, si le entiendo, don Carlos podría hacer el pan en su casa y salir a venderlo y no tendría ningún problema. Pero... Hola, buenas tardes. Actúo en Derecho. Quisiera saber qué son las expensas comunes necesarias. Gracias. Son las erogaciones causadas por la administración y la presentación de los servicios comunes esenciales requeridos para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes de un edificio o conjunto, es decir, para mantenimiento, reparación, reposición, reconstrucción y vigilancia de los bienes comunes, así como de los servicios públicos esenciales relacionados. Bueno, abogado, le estábamos diciendo a don Carlos cómo puede hacer para proteger pues su derecho al trabajo. ¿Qué debe hacer don Carlos? Abogado, nos quedamos sin audio. Si activa su micrófono. Claro, sí, doctora María. Los temas de la virtualidad, doctor. Hoy hay muchos medios que se pueden utilizar en las mismas plataformas, el sistema de comunicación hasta por WhatsApp. Todo este tipo de situaciones se pueden utilizar. El hecho de la venta presencial cada día se recorta más. Por eso decía que hasta dónde va a llegar el manejo inmobiliario y de urbanismo con todas estas normas de trabajo en casa, porque vamos a llegar a que muchas de las actividades económicas que se realicen se van a poder realizar en la casa mientras no se haga apertura al público. Muy bien. Y a esta hora de la tarde también se conectan a través del 648-4820 nuestros fieles televidentes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, mi nombre es Rosalba Cadena, le llamo de Girón para felicitarlos por el programa y para preguntar si en un conjunto cerrado los propietarios pueden alquilar o arrendar habitaciones o en la calidad de inquilinos apartamentos tomados por inmobiliaria. Son las dos modalidades. ¿El conjunto puede prohibirlo o está bien que se pueda arrendar? Muchísimas gracias, muy amables. Abogado. Este es un tema, doctora Marlene, bien largo. Primero, si son viviendas que son subsidiadas por el Estado, tienen una condición que las personas que le dieron el subsidio o le regalaron el apartamento VIPA tienen que vivir dentro de él. Pero vamos a sacar ese tema. Existe una segunda prohibición que son los arrendamientos turísticos. Los arrendamientos turísticos son aquellos arrendamientos que son inferiores a un mes. Esos tienen que estar registrados en la Cámara de Comercio, tener la información ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Fuera de eso, tiene que tener la aprobación en el reglamento de propiedad horizontal de permitir esos arrendamientos turísticos. Ahora, lo que son arrendamientos, claro que lo pueden arrendar, es un derecho constitucional, el derecho a la propiedad. Yo puedo darle a una inmobiliaria para que arriende el inmueble. En cuanto al arrendamiento de habitaciones o piezas o arrendamientos parciales, los arrendamientos parciales tienen varios incidentes. Dentro de la ley de arrendamientos establece que el subarriendo generalmente son una de las causales para dar por terminado el contrato de arriendo.
Pero en el caso de que el propietario quiera arrendar, mientras esa prohibición no esté en el reglamento donde exija que las unidades privadas tengan fundamento de vivienda unifamiliar, no podemos hacer nada, porque estaríamos violando un principio constitucional que es el artículo 58 de la Constitución Nacional sobre el derecho a la propiedad, que es un derecho erga omnes. Y eso precisamente es lo que se establece en esto. Bueno, vamos a explicarle a nuestros televidentes, a ver si no me equivoco en mi lenguaje, qué es erga omnes. Erga omnes es una norma que es aplicable a todo el mundo, no hay nadie excluido. ¿Lo dije bien, abogado? Perfecto, ¿no? Qué pena a veces uno intenta hablar en una forma muy sencilla, pero uno mismo es que doctor Marlene, mil gracias. No, yo aquí les pido a veces excusas a mis colegas abogados porque pues mi lenguaje no es muy técnico, pero mi lenguaje va dirigido a que las personas nos entiendan. Bueno, y seguimos con nuestros televidentes conectados a través del 310-22-23-051 que le siguen escribiendo, doctor Ramiro. Dice, cuando la administración y el consejo de administración se extralimitan en sus funciones y hay roscas, ¿a dónde se puede ir a denunciar esos abusos? ¿O qué hay que hacer para defenderse? Soy Sandra. ¿Qué le decimos a Sandra, abogado? A ver, contestémosle a Sandra. En el tema anterior nosotros hablamos precisamente que el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración es un nombramiento netamente político. El del administrador casi termina siendo político, tiene una combinación entre político y administrativo. ¿Por qué una combinación entre político? Porque generalmente el Consejo por votación escoge un administrador que puede salir bueno o malo. Entonces, ¿cómo se cambia un consejo que es manipulador? Todo lo que quiera decir Sandra, es con votos. Nosotros tenemos nuestros gobernantes, así como tenemos nuestros miembros de consejo en las respectivas asambleas, y eso los nombramos a nivel de votos. Si usted es la única que está en desacuerdo, es minoría y le toca someterse a las mayorías. Dejémonos de eso. Otra cuestión es que cometan errores que afecten el patrimonio de la persona jurídica. Y ahí sí la copropiedad, y fijémonos, el mismo Consejo de Administración o la misma Asamblea puede generar una rendición de cuentas cuando las personas se hayan extralimitado o por culpa o por dolo haya generado un daño a la propiedad horizontal. Pero la estructura de cómo llegan ellos a manejar la propiedad horizontal, cada consejo tiene su propia estructura. Y eso hay que respetarlo porque la decisión del nombramiento de los miembros del consejo es una figura netamente política, netamente política. O sea que aquí Sandra, igual que le decíamos a nuestra televidente anterior, tiene que conseguir los votos para tumbar ese consejo. Sí, y tiene que ser la mitad más uno de los asistentes a la asamblea. ¿Sí? Ajá. Porque en parte esa es la decisión, doctora Marlene, es que a veces le preguntan a uno sobre cuestiones que son netamente políticas, de manejo político entre las propiedades horizontales, pero que no tienen que ver con la parte ni jurídica ni administrativa. ¿Cómo cambio yo un consejo? Con votos. ¿Cómo cambio yo un revisor fiscal? Con votos. ¿Cómo se aprueba una cuota que sea alta o baja? Con votos. Eso no es, perdóneme, voy a ser un poquito radical, pero ni siquiera con razón, porque a veces las copropiedades se deterioran, pero no permiten subir los presupuestos y los edificios se deterioran y se dañan. ¿Por qué razón? Porque la gente votó de no hacer los arreglos y están arriesgando su propio patrimonio. Pero esas son decisiones netamente políticas. Bueno, sí, abogado. Tiene toda la razón. Aquí también hay que enseñarle a la gente en las copropiedades, pues, a votar con la cabeza, no de pronto porque es mi amigo, porque me cae bien, porque vamos a hacer una rosca, sino a buscar el beneficio de la copropiedad. Al fin y al cabo,
en todos los sistemas democráticos, y esto es una pequeña democracia en una unidad residencial, existe una pequeña democracia, pues se manejan con votos. Doctor Reinaldo, ha sido un gusto volver a tenerlo en el programa, esperamos que se repita, lo estábamos extrañando. Doctora Marlene, mil gracias primero porque me llamo Ramiro, siempre me dice Reinaldo. Me dice Reinaldo. Quiero de verdad felicitarla por el programa, en realidad es un programa que fuera de ser académico, se hace mucha labor social con este tipo de programas. En realidad es muy importante para todos, sobre todo aquellas personas que no tienen la oportunidad tal vez de consultar a un jurídico sobre cuestiones específicas. Bueno, doctor Ramiro, se nos acabó el tiempo. Nosotros nos vemos mañana. Recuerden nuestro tradicional consultorio de pensiones. Así que atento y que tengan una feliz tarde. El anterior programa fue